Segunda que todo y muy importante es desarrollar la sensualidad. Al igual como lo venía hablando, hay que desarrollar un cerebro femenino sin ser gay, ya que las mujeres obviamente la tienen mucho más clara en cuanto a la seducción. Nosotros los hombres por tradición somos más toscos, creemos que no podemos ser sensuales. Y ahí es donde los invito a ver una película excelente, que fue una película de entrenamiento que tuve cuando inicié este modelaje masculino, que era Magic Mike. Es excelente, esa es la forma de ser un stripper, hombre, masculino, que te veas muy bien, que aprendas a bailar muy bien, sin ser gay, sin verte gay y llamar demasiado la atención a través del baile. Porque muchos que entran al modelaje piensan dos cosas: o que es introducirse a algo y por eso muchos no entran o entran a eso, otros entran y piensan que solo es masturbarse, y pues si no entiendes esto pasa lo mismo que con las mujeres. Pero para un hombre es mucho más difícil, o sea, estar 6 horas, 8 horas erecto masturbándose es difícil y tienes que hacer mucha trampa y muchas cosas. Entonces lo que más te recomiendo es investigar y estudiar esta clase de coreografías, aprender. Yo aprendí esa forma de baile, aprendí a bailar un poco en pole dance, aprendí a hacer algo de coreografías y a vender una escena un poco más artística, ¿vale? Entonces ese es nuestro segundo tip: desarrollar la sensualidad. También te puedes acariciar de una forma sexy, moverte sin verte gay, si es el tema, digamos, lo que te más cohíbe para entrar a la industria. Entonces ahí es donde debes de desarrollar mucha sensualidad. Saber también que como la mujer también podemos jugar con todos esos ángulos, con toda esa manera de vernos un poco mejor y destacar lo mejor que tenemos, ¿vale? Entonces ese es nuestro segundo tip: trabaja y desarrolla tu sensualidad, ¿vale? Vamos para nuestro último tip. Mi último tip, al igual que para las mujeres, es ser creativo y mente abierta. Y no hablo de mente abierta en el tema de que tienes que introducirte a algo, hacer algo o sea, quiero que entiendas esa parte. La mente abierta es en que van a llegar fetiches raros, van a llegar personas raras. Entonces de pronto dejar muchas cosas de lado, muchos tabús, explorar la sexualidad desde otra forma, no sé, ahí donde de una otra forma puedo generar muchas formas de impactar, de llamar la atención a mis usuarios sin netamente ir a la parte sexual. Entonces ahí es donde de pronto, si soy creativo, si sé generar una forma diferente, aprendo estos bailes, pues voy a ayudar a ese proceso de captación de usuarios y vender algo un poco más allá que la parte sexual. También la mente abierta, tienes que evocarte que vas a encontrar fetiches, cosas raras, de cosas que de pronto no has hecho. Vuelvo a lo mismo, no necesariamente tiene que ser cosas de introducirte, no sé, echarte aceite en la cola. Yo, en mi experiencia, una de las cosas más raras que me pasó